Me paré en mi cocina en Queen Anne, observando cómo la niebla se arrastraba sobre la Space Needle como un fantasma gris y lento. El café en mi taza se había enfriado, un sedimento amargo que coincidía con el sabor metálico en mi boca. Eran las 6 de la mañana, la hora que usualmente pasaba catalogando el silencio de mi casa. Pero hoy el silencio era pesado. Sentía como si presionara contra mis costillas, haciendo difícil respirar con normalidad. El radiador silbaba en la esquina, un sonido rítmico y solitario que se había convertido en mi único compañero desde que me jubilé de la biblioteca. Había pasado 40 años entre los susurros apagados de los libros, organizando las historias de otros, pero nunca me di cuenta de lo aterrador que era cuando tu propia historia simplemente se detenía. El teléfono estaba sobre la encimera de granito, brillando con una luz persistente y burlona. Había estado mirando el nombre de Tyler en la pantalla durante 3 minutos antes de encontrar la fuerza para deslizar el dedo. Mis dedos temblaban y me odiaba por eso. ¿Por qué debería temblar una madre cuando su único hijo la llama? «Hola, Tyler», dije. Mi voz sonaba fina, como un pergamino viejo que podría rasgarse si hablaba demasiado alto. «Hola, mamá», dijo. Había ruido de fondo en su extremo, un suave y costoso tintineo de cubiertos y el bajo zumbido de un trío de jazz. Sonaba a riqueza, sonaba como un mundo al que nunca me habían invitado a visitar. «Mira, te llamo porque quería decírtelo personalmente antes de que lo vieras en las redes sociales». Lo hicimos. Nos casamos ayer en la finca junto al lago Washington. El aire salió de mis pulmones en una exhalación aguda y silenciosa. Ayer. La palabra se sintió como un golpe físico en el estómago. Miré el pequeño calendario en mi pared donde había rodeado con un círculo la fecha de su boda durante meses, una fecha que él me había dicho que aún estaba por decidirse. Había comprado un vestido, un sencillo de seda azul marino, que pensé que no lo avergonzaría. Todavía colgaba en mi armario, envuelto en plástico, una mortaja para un fantasma que nunca caminaría. ¿Te casaste?, susurré. Ayer. Tyler se aclaró la garganta. Podía escuchar la vacilación, la frialdad calculada que había aprendido de Chloe y su familia. Decidimos mantenerlo íntimo, mamá. Los Montgomery, tenían una visión muy específica para el evento. Querían una cierta atmósfera de alto nivel, cohesionada, ya sabes. Sentían que tener demasiados invitados de diferentes orígenes interrumpiría el flujo. Los padres de Chloe eran simplemente más dignos de estar en ese círculo para la ceremonia. ¿Entienden los matices de estas cosas? Fue una ceremonia privada para las personas que realmente encajaban en la estética. Digno. La palabra resonó en mi mente, rebotando en las paredes de mi cocina. Pensé en los 30 años que pasé trabajando dobles turnos en la biblioteca de la Universidad de Washington para que él pudiera ir a las mejores escuelas. Pensé en los inviernos en los que usaba el mismo abrigo raído para que él pudiera tener los últimos zapatos deportivos, la última computadora portátil, la vida de un niño que nunca conoció el sabor de la pobreza. Pensé en la noche en que su padre murió de un ataque al corazón en esta misma cocina y cómo abracé a Tyler durante 12 horas seguidas, prometiéndole que sería su ancla, que nunca estaría solo. Había sido lo suficientemente digna para pagar su vida, pero no lo suficientemente digna para verlo comenzar una nueva. Ya veo, dije. No lloré. El dolor era demasiado profundo para las lágrimas. Era una sensación fría y adormecedora que comenzó en mi médula y se abrió camino hacia afuera. ¿No pensaste que yo encajaría en la estética? No es así, mamá, dijo, su voz elevándose con una irritación defensiva familiar. No hagas de esto un drama. Fue una decisión logística. Vamos a tener un pequeño brunch para los familiares extendidos más tarde en el verano. Estarás invitada a eso. Será más a tu ritmo, menos presión. Un pequeño brunch, las sobras de su afecto. Miré mis manos, la piel moteada por la edad,
las uñas cortas y prácticas. Estas eran las manos que habían fregado sus pisos, que habían pasado las páginas de 1000 cuentos antes de dormir, que habían ahorrado meticulosamente cada centavo en un fondo fiduciario que él había vaciado en el momento en que cumplió 25 años. ¿Está Chloe feliz?, pregunté. No sabía por qué me importaba. Tal vez era solo la bibliotecaria en mí, queriendo asegurarme de que al menos el final fuera ordenado. Está radiante, dijo Tyler, y podía escuchar la genuina adoración en su voz, el tipo que solía reservar para mí cuando tenía 10 años. Pero mira, mamá, hay otra razón por la que llamo. La boda fue espectacular, pero hubo un pequeño problema con la financiación. Los Montgomery tuvieron algunos problemas con sus activos líquidos en el último momento. Algunas cuentas en el extranjero fueron congeladas por una auditoría de rutina. No es nada grave, solo un asunto de tiempo. Cerré los ojos. Sabía lo que venía. Era un guión que había leído demasiadas veces. El lugar y el catering deben liquidarse antes del mediodía de hoy, continuó. El total es de $65,000. Le dije a Chloe que no se preocupara, que mi mamá siempre me respalda. Es solo un préstamo. Obviamente, una vez que los Montgomery resuelvan su auditoría, te pagarán con intereses. Acabo de enviar la factura a tu correo. Puedes hacer una transferencia bancaria desde tu cuenta de jubilación, ¿verdad? Es urgente, mamá. El gerente del lugar está siendo un verdadero cretino. $65,000. El número colgaba en el aire como una cortina pesada. Era casi exactamente lo que me quedaba en mi fondo de jubilación suplementario. Era mi red de seguridad, el dinero que había apartado para no tener que pedirle ayuda a él cuando mis rodillas finalmente cedieran o cuando el techo de esta vieja casa comenzara a gotear. Me estaba pidiendo mi supervivencia para pagar una fiesta a la que no era lo suficientemente buena para asistir. Revisé mi computadora portátil. El correo estaba ahí, un archivo adjunto de un planificador de bodas de lujo en Bellevue. El logotipo estaba grabado, elegante, y el total en la parte inferior estaba escrito en una limpia fuente sans serif que hacía que la deuda pareciera casi hermosa. $65,000. Por flores que se marchitarían en un día, por champán cuyo sabor la gente olvidaría por la mañana, por la dignidad de una familia que ni siquiera podía pagar sus propias cuentas. «Mamá, ¿sigues ahí?», preguntó Tyler. Recordé un martes lluvioso hace 20 años. Tyler tenía 12. Quería un traje específico para una gala escolar, uno de color gris oscuro que costaba $300. No tenía $300. Trabajé 4 horas extra cada noche durante un mes colocando libros en los estantes hasta que mi espalda gritaba solo para verlo salir por esa puerta sintiendo que pertenecía. Recordé la manera en que me miró entonces, con ojos llenos de orgullo, diciéndome que era la mejor mamá del mundo. ¿A dónde fue ese niño? Estaba enterrado bajo las capas de la seda cara de Chloe y el prestigio hueco de los Montgomery. Estoy aquí, Tyler, dije. Tomé un sorbo del café frío. Era repugnante. Miraré la factura. Genial. Gracias, mamá. Sabía que podía contar contigo. Tengo que irme. Vamos al aeropuerto para la luna de miel. Maui, hablaremos cuando regresemos. Vale, te quiero. Colgó. El tono de llamada era un sonido plano y muerto. Te quiero. Las palabras se sintieron como una transacción, una propina dejada sobre una mesa después de una comida. Me paré en el silencio de mi cocina en Queen Anne. La luz gris de Seattle finalmente atravesando las nubes. Pero no se sentía como la mañana. Se sentía como el final de un día largo y agotador. Fui a mi sala de estar y me senté en la silla que solía ser de mi esposo. La casa se sentía demasiado grande. Cada crujido de las tablas del piso parecía susurrar la palabra indigna. Miré las fotos en la repisa de la chimenea. Tyler en la graduación, Tyler en su primer trabajo, Tyler con Chloe en su fiesta de compromiso. Una fiesta en la que yo estaba arrinconada en una mesa cerca de la cocina, fuera de la vista de los invitados importantes. Había sonreído. Luego
Me había dicho a mí misma que así eran las cosas ahora. Había excusado su negligencia como ambición. Había excusado su frialdad como madurez. Pero $65.000 no era una petición de ayuda. Era una demanda de sacrificio. Quería que yo pagara el privilegio de ser borrada. Quería que financiara el mismo círculo que me había excluido. Abrí el correo nuevamente. La factura era detallada. $10.000 por arreglos florales, $15.000 por una cena de 5 platos servidos, 12.000 por una barra abierta premium. Mis ojos se nublaron mientras leía los conceptos. Estos eran los precios de su nueva vida. Estos eran los costos de su dignidad. Recordé el olor de la biblioteca, el aroma del pegamento viejo y el polvo. Recordé los cientos de miles de libros que había cargado a lo largo de los años, el peso de ellos en mis brazos. Había construido una vida a base de trabajo silencioso y constante. Había construido un hogar a base de honestidad y determinación. Y mi hijo lo había convertido todo en una moneda que podía gastar en personas que despreciaban las mismas manos que lo habían alimentado. Fui al armario y saqué el vestido de seda azul marino. Le quité la cubierta de plástico. La tela era suave, costosa, de un azul profundo como el Puget Sound en un día despejado. Había pasado semanas buscando los zapatos adecuados, los aretes de perlas adecuados. Había imaginado el momento en que lo vería parado en el altar. Había imaginado la mirada de amor en sus ojos cuando viera a su madre en la primera fila. Arrojé el vestido al suelo. Se arrugó formando un montón de seda hermosa e inútil. Me di cuenta entonces de que para ellos yo no era una persona, era un recurso, era un plan de respaldo, era la base silenciosa e invisible sobre la que se sentían con derecho a construir sus torres. Pero incluso la base más fuerte solo puede soportar tanto peso antes de comenzar a agrietarse. Me senté en mi escritorio y miré mi inicio de sesión bancario, mi cuenta de jubilación. El saldo era de $68.412. Si pagaba esta factura, me quedarían $3.000. $3.000 para el resto de mi vida. Pensé en la madre de Chloe, Evelyn Montgomery. Recordé la manera en que había mirado mi casa durante la única vez que visitó. Había inclinado la cabeza, con una sonrisa de lástima en su rostro perfectamente botoxeado, y dijo: «Oh, es tan encantadoramente vintage, Martha. Debe ser tanto trabajo mantenerla. Apuesto a que estás deseando mudarte a un buen condominio administrado». Ella quería mi casa, quería a mi hijo, quería mi silencio. Y Tyler se lo estaba dando todo, pieza por pieza, dólar por dólar. No hice la transferencia. Cerré la computadora portátil y volví a la cocina. Vertí el café frío por el desagüe y lo vi remolinarse y desaparecer. Me di cuenta de que durante años había estado tratando de encajar en una historia que no tenía un personaje llamado mamá. Había estado tratando de comprar mi entrada a un corazón que había sido vendido al mejor postor. El teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de texto de Tyler. «Mamá, ¿lo hiciste? El planificador me llama cada 10 minutos. Por favor, date prisa. Estamos a punto de abordar». No respondí. Fui al jardín y me paré bajo la lluvia. El agua fría empapó mi delgado suéter, pero no me importó. Se sentía real. Se sentía honesto. Por primera vez en mucho, mucho tiempo, no estaba catalogando la historia de otra persona. Estaba empezando a darme cuenta de que el libro más importante en la biblioteca era aquel que había dejado de escribir años atrás, el mío. La factura de $65.000 aún estaba en mi bandeja de entrada, un reloj de tiempo de su vanidad. Pero mientras permanecía en la niebla de Seattle, sabía que el precio de la dignidad era algo que ya no podía permitirme pagar. No porque no tuviera el dinero, sino porque finalmente había encontrado mi propio valor y no estaba a la venta. Miré hacia arriba a mi casa de estilo craftsman, con su pintura descascarada y sus sólidos cimientos. Era una casa construida sobre amor y sacrificio, pero también era una casa que había estado callada durante demasiado tiempo. Volví a entrar,
Me sequé el cabello y recogí el vestido de seda azul marino del suelo. No lo volví a colgar en el armario, lo puse en una caja para donar. Alguien más podría usarlo para una boda a la que realmente la quisieran. El teléfono sonó de nuevo. Era un número de Bellevue, el planificador de bodas. «Hola», dije. «Señora Thorne, habla Julian de Lox Evans. Todavía estamos esperando el pago final para la boda Thorne Montgomery. Tyler dijo que usted se encargaría». Miré la Space Needle a través de la ventana, nítida y clara ahora que las nubes se separaban. «Julian», dije, mi voz firme, fría y perfectamente articulada. «Creo que ha habido un malentendido. Yo no fui invitada a esa boda, y en mi experiencia las personas que no están invitadas a la fiesta usualmente no pagan el champán». Pero Tyler dijo: «Tyler es un hombre casado ahora, Julian. Le sugiero que hable con su nueva y digna familia sobre la factura». Colgué. El silencio que siguió fue diferente esta vez. No era el silencio del abandono, era el silencio de una pizarra limpia. Me senté y comencé a redactar una lista de cosas que quería hacer con mis $68,000. Ninguna de ellas involucraba flores o cenas de 5 platos o la aprobación de personas que no conocían el peso de un libro ni el valor del corazón de una madre. Yo era Martha Thorne, era bibliotecaria, era viuda, y por primera vez en mi vida era finalmente una mujer que sabía exactamente cuánto valía. La lluvia en Seattle no solo cae, se asienta, encuentra las grietas en el pavimento, los espacios porosos en el ladrillo y los huecos en el pecho de una persona. Me senté junto a la ventana en mi sala de estar, observando las gotas correr por el cristal, rayas borrosas de gris contra un mundo gris. El teléfono estaba en silencio ahora, pero se sentía como una bomba de tiempo sobre la mesa de centro. Había colgado a Julian, el planificador de bodas, y al hacerlo había cortado un cable que no sabía que sostenía mi mundo entero. Durante 40 años fui la mujer que colocaba los libros en los estantes, que organizaba el caos, que se aseguraba de que cada historia tuviera su lugar adecuado. Pero ahora mi propia historia estaba esparcida por el suelo y el lomo estaba roto más allá de la reparación. Miré mis manos nuevamente. Estaban rojas y agrietadas por el aire frío de la mañana. Mi mente, sin querer, retrocedió en el tiempo, deslizándose a través de las décadas como una bobina de película, atascándose en un diente irregular. Hace 20 años era un martes muy parecido a este, frío e implacable. Tyler tenía 12 años, un niño larguirucho con ojos que todavía me miraban como si yo fuera el sol. Había llegado a casa con un folleto para la gala de la escuela media, su rostro radiante de una esperanza desesperada y silenciosa. Quería un traje de color gris oscuro, no uno de segunda mano de la tienda de caridad en la calle 15, sino un traje de verdad, de $300, de la tienda por departamentos del centro. Recordé el peso de mi saldo bancario esa noche. $14. No le dije que no. Nunca le dije que no. Tomé un segundo trabajo colocando las devoluciones nocturnas en la biblioteca de la Universidad de Washington y otras 3 horas fregando la grasa de las rejillas de ventilación en un diner cerca del canal de los barcos. Recordé el olor de ese diner, aceite rancia y detergente barato pegándose a mi piel, un aroma que nunca lograba lavar del todo. Trabajé hasta que mi espalda parecía una colección de bisagras oxidadas. Trabajé hasta que mis ojos ardían por las luces fluorescentes y el polvo fino de 1000 libros viejos. Y cuando finalmente entré a esa tienda y conté los arrugados billetes de 20 y 10, me sentí como una reina. Recordé cómo se veía en ese traje gris oscuro. Se paró en esta misma sala de estar, ajustándose la corbata en el espejo, su pecho hinchado con una dignidad recién descubierta. Se volvió hacia mí, sus ojos húmedos con la gratitud sin filtro de un niño, y susurró: «Mamá, eres la mejor. Un día te compraré un castillo. Me aseguraré de que nunca tengas que trabajar de nuevo». Ese niño era un fantasma ahora. Había sido reemplazado por un hombre que veía mis 30 años de trabajo no como un regalo, sino como un prerequisito.
Había sido reemplazado por un hombre que pensaba que mi fondo de jubilación era solo otro estante de libros que podía quemar para mantenerse caliente. El teléfono vibró. Apareció una notificación. Era un correo de Tyler, pero el asunto no era una disculpa. Decía: instrucciones urgentes de transferencia bancaria. Lo abrí. La audacia del texto hizo que la habitación se sintiera más pequeña. Mamá, Julian dijo que hubo un malentendido. No tengo tiempo para esto. Estamos literalmente en la puerta de embarque para Maui. Chloe está estresada y Evelyn, su madre, ya está haciendo preguntas. ¿Tienes idea de lo vergonzoso que es esto para mí? Los Montgomery esperan ser tratados con un cierto nivel de profesionalismo. Me estás haciendo ver como un niño. Solo haz la transferencia. Te lo explicaré todo cuando regresemos. Por favor, por una vez, no seas difícil. No seas difícil. Las palabras fueron una bofetada. Yo era difícil porque no quería arruinarme por una fiesta a la que no era digna de asistir. Pensé en la fiesta de compromiso hace 6 meses. La finca Montgomery en Bellevue era un monumento al vidrio y al ego. Había usado mi mejor vestido floreado, el que había guardado para ocasiones especiales. Cuando entré, Evelyn Montgomery me miró como si fuera una mancha en su impecable piso de mármol. No me presentó a los invitados. No me ofreció un asiento en la mesa principal. En cambio, un mesero me guió a una pequeña mesa redonda escondida detrás de un gran helecho cerca de las puertas batientes de la cocina. «Es más tranquilo aquí, Martha», había susurrado Evelyn, su sonrisa sin llegar a sus ojos. «Pensamos que estarías más cómoda lejos del bullicio. Son muchos matices sociales para navegar, ¿no es así?» Me senté allí durante 4 horas, viendo a mi hijo reírse con hombres en esmoquines a medida, viéndolo brindar por un futuro que no incluía a la mujer que había fregado grasa por su traje. Lo vi mirar hacia mi mesa una vez, un rápido y avergonzado parpadeo de sus ojos antes de volverse hacia Chloe, enterrando su herencia en una copa de champán añejo. Me había quedado callada entonces. Me había dicho a mí misma que era por su felicidad. Me había dicho a mí misma que el trabajo de una madre era ser el puente, incluso si la gente que lo cruzaba nunca miraba hacia abajo a las piedras. Pero el puente se estaba derrumbando ahora. Me levanté y caminé hacia la cocina, mis movimientos rígidos. Miré la tetera en la estufa, la que Tyler me había comprado para Navidad hace 5 años, el último regalo que me había dado, que no era una petición de dinero, era algo barato, probablemente comprado en una farmacia de camino a casa, pero lo había apreciado. La tomé y la arrojé a la basura. El sonido del plástico golpeando el cubo fue hueco, insatisfactorio. ¿Por qué pensó que diría que sí? ¿Era porque siempre había dicho que sí? Le había enseñado que mi amor era un pozo sin fondo y ahora estaba confundido de haber finalmente tocado el barro en el fondo. Fui al sótano y encontré la vieja caja con sus cosas de la infancia. Saqué el traje gris oscuro. Era diminuto ahora, una versión en miniatura del hombre en que se había convertido. La tela estaba rígida, la mezcla barata de poliéster áspera bajo mis dedos. Recordé las ampollas en mis pies por ese trabajo en el diner. Recordé cómo mi corazón se había elevado cuando dijo que me amaba. Me di cuenta con una claridad aplastante que lo había criado para ser un consumidor de mi alma. Había estado tan ocupada protegiéndolo del mundo que nunca le había enseñado cómo ser parte del mío. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez no era un mensaje de texto. Era una llamada de Tyler. Sabía que estaba en el aeropuerto. Sabía que probablemente estaba caminando de un lado a otro cerca de la ventana, mirando los aviones, su rostro tenso con una rabia consentida. Contesté. «Mamá, ¿qué diablos?», gritó. Su voz era cruda, despojada de la fachada educada que solía usar. Julian me llamó de nuevo. Dijo que te negaste a pagar. Dijo que le dijiste que hablara con los Montgomery. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Evelyn está parada justo aquí. Chloe está en el baño llorando. Se suponía que este sería el mejor día de nuestras vidas y lo estás arruinando por una estúpida transferencia bancaria.
El mejor día de tu vida, Tyler, dije, mi voz sonando extraña a mis propios oídos. Era firme, era fría, era la voz de una bibliotecaria diciéndole a un usuario ruidoso que se fuera. No lo sabría, no estaba allí. Oh, por el amor de Dios, ya hablamos de esto. Fue una ceremonia íntima. No se trataba de ti, mamá. ¿Por qué siempre tienes que hacer que todo gire en torno a tus sentimientos? Los Montgomery son personas de estatus. Tienen una reputación que mantener. Si esta factura no se paga, estará en todos los blogs sociales de Seattle. Chloe será humillada. ¿Es eso lo que quieres? ¿Humillar a tu nuera en su luna de miel? ¿Mi nuera?, repetí. ¿La mujer que no me ha dirigido la palabra en 3 meses? ¿La mujer que miró mi casa como si fuera un vertedero? No creo que le preocupe mi opinión, Tyler. Le preocupan las apariencias. Y a ti también. Mamá, solo paga la maldita factura. Te pagaré. Lo juro. Solo vacía la cuenta suplementaria. Ni siquiera necesitas ese dinero ahora. Estás sentada en una casa totalmente pagada. Tienes tu pensión. Estás siendo egoísta, Marta. Estás siendo increíblemente egoísta. Egoísta, el niño que había llevado, el niño que había protegido, el niño por el que había trabajado 3 empleos. Me llamaba egoísta porque quería conservar suficiente dinero para comprar mis propios alimentos cuando cumpliera 80 años. Miré la Space Needle a través de la ventana, una aguja afilada de luz perforando el cielo gris. Tyler, dije, y el silencio al otro lado era pesado con su expectativa de mi rendición. Coloqué 100.000 libros en mi carrera. Organicé los pensamientos de genios y tontos. ¿Y sabes cuál es el tema más común en cada tragedia? No me importan los libros en este momento, mamá. El tema es la soberbia, continué, ignorándolo. La creencia de que eres el centro del universo y que todos los demás son solo una nota al pie en tu historia. Tú y los Montgomery piensan que son dignos. Piensan que la riqueza es sinónimo de carácter. Pero la dignidad no es algo que compras con una factura de catering de $65.000. Es algo que ganas a través de la lealtad. Es algo que ganas al estar presente para las personas que estuvieron presentes para ti. ¿Ya terminaste con la conferencia? Porque están cerrando la puerta de embarque. Terminé hace mucho tiempo, Tyler. Terminé en el momento en que me dijiste que no encajaría en la estética de tu boda. Terminé en el momento en que me pediste que financiara una vida que me excluye. No voy a pagar la factura. No hoy. No cuando regreses. Nunca. Estás muerta para mí, siseó. El veneno en su voz era tan puro que me erizó la piel. Espero que disfrutes tu dinero, mamá. Espero que te mantenga caliente en esa vieja casa polvorienta cuando estés completamente sola, porque has perdido a tu hijo por $65.000. Has perdido a tu única familia. No, Tyler, dije. Una sola lágrima finalmente se liberó y rodó por mi mejilla. No de tristeza, sino de un profundo sentido de alivio. Perdí a mi hijo hace mucho tiempo. Simplemente no me di cuenta de que había sido reemplazado por un extraño hasta que el extraño me pidió mis ahorros de toda la vida. Disfruta, Maui. Espero que el champán haya valido la pena. Colgué. No esperé su respuesta. No esperé escuchar el anuncio de embarque de fondo. Apagué el teléfono y lo coloqué boca abajo sobre la encimera. El silencio regresó a la cocina, pero ya no se sentía pesado, se sentía limpio. Miré el calendario en la pared. Tomé un marcador rojo y no solo taché la fecha. Arranqué la página y la tiré al cubo de la basura. Fui a la sala de estar y me senté de nuevo en la silla. Sentí el peso físico de los recuerdos de ese diner, la biblioteca, las largas noches colocando libros. Había pasado tantos años tratando de asegurar que Tyler fuera digno a los ojos del mundo. Lo había pulido, vestido y financiado hasta que brillaba. Pero en mi prisa por hacerlo parecer una obra maestra, se me había olvidado comprobar si el lienzo era hueco. Y lo era. Era un hombre hueco lleno solo del prestigio prestado de una familia que ni siquiera pagaba sus propias facturas de catering. Miré las fotos en la repisa de la chimenea. Vi los rostros de los Montgomery al fondo de la foto del compromiso.
Evelyn con su apretada sonrisa quirúrgica, su esposo Arthur con sus ojos fríos y evaluadores. Eran una familia de ilusiones. Eran una familia que vivía de crédito y vanidad. Y Tyler había cambiado la devoción inquebrantable de una madre por un asiento en su mesa desmoronada. Me di cuenta entonces de que la dignidad de la que Tyler seguía hablando era una deuda que nunca podría saldarse. Si hubiera pagado los $65,000 hoy, habría habido otra factura mañana, un pago inicial para una casa en Laurelhurst, un SUV de lujo, la matrícula de una escuela privada para niños a los que se les enseñaría a avergonzarse de su abuela. Me habría secado gota a gota y al final todavía estaría sentada detrás del helecho en la fiesta, invisible y no invitada. La lluvia comenzó a azotar la casa ahora, una verdadera tormenta de Seattle. El viento aullaba a través de los aleros de mi casa en Queen Anne, sacudiendo las viejas ventanas. Me levanté y caminé hacia la cocina. Me di cuenta de que tenía hambre. No había comido desde la llamada. Me preparé una comida sencilla, tostadas con mermelada y una taza de té fresco. No era una cena de 5 platos servidos. No era de alto nivel ni cohesionada, pero era mía. Mientras comía, pensé en la boda. Imaginé el momento en que los Montgomery se enterarían de que la factura seguía pendiente. Imaginé a Julian llamando a la finca, exigiendo el pago. Imaginé la expresión en el rostro de Evelyn cuando se diera cuenta de que sus auditorías en el extranjero no cubrirían el costo de las flores. Sentí una pequeña y oscura chispa de satisfacción, pero rápidamente se desvaneció en un cansado paz. Su drama ya no era mi catálogo. Sus historias ya no estaban en mis estantes. Yo era Martha Thorne. Tenía $68,000. Tenía una casa que olía a madera vieja y lluvia, y por primera vez en 30 años no estaba esperando a que un niño volviera a casa para decirme que yo era el sol. Yo era mi propio sol. Yo era mi propia ancla. Miré el vestido de seda azul marino en la caja junto a la puerta. Había pasado tanto tiempo preocupándome por el flujo y la atmósfera de un mundo que no me quería. Había pasado tanto tiempo tratando de ser digna de un hijo que ni siquiera conocía el valor de las manos que lo criaron. Fui a la biblioteca esa tarde, no para trabajar, sino para leer. Me senté en la gran sala de lectura de la biblioteca Suzalo bajo los altos techos abovedados. Respiré el aroma del papel y la sabiduría. Me di cuenta de que había pasado mi vida rodeada de las mejores historias jamás contadas, historias de sacrificio, traición y redención. Y en cada una de ellas, el protagonista solo se encuentra verdaderamente a sí mismo cuando deja de desempeñar un papel secundario en la ilusión de otra persona. Abrí un libro de poesía. Leí un verso sobre el mar, sobre cómo no se disculpa por su marea. Sonreí. Yo no era una estética, yo no era una decisión logística, era una fuerza de la naturaleza que había sido contenida durante demasiado tiempo. Cuando caminé a casa a través de la llovizna, mi abrigo húmedo y mi corazón ligero, vi un SUV negro estacionado frente a mi casa. Mi corazón se saltó un latido. ¿Tyler? ¿Había regresado? ¿Había cancelado su vuelo? Pero no era Tyler. Una mujer bajó del auto. Vestía un costoso trench coat, su cabello perfectamente peinado a pesar de la lluvia. Era Evelyn Montgomery. Miró mi casa con esa misma sonrisa de lástima. Pero había un destello de algo más en sus ojos ahora. Desesperación. «Martha», dijo, su voz tensa y forzada, «necesitamos hablar. Parece que ha habido un fallo técnico con las finanzas de la boda. Tyler dijo que estabas un poco emocional esta mañana. Estoy segura de que podemos arreglar esto como adultos civilizados». Me paré en mi porche, mirándola desde arriba. No me sentí pequeña, no me sentí indigna. Miré la Space Needle detrás de ella, afilada e inflexible. «Evelyn», dije, mi voz tan calmada como un lago helado. «Tienes razón, deberíamos arreglar esto, pero estás en la casa equivocada. Mi hijo me dijo que ustedes eran los dignos, y la gente digna siempre paga su propio camino. ¿No es así?»
Entré y cerré la puerta. La cerré con llave, apagué la luz del porche. En el silencio de mi hogar me senté y tomé mi pluma. No escribí un cheque, no escribí una carta a mi hijo, escribí una lista de lugares que quería ver. París, Roma, las bibliotecas de Londres. Había pasado mi vida colocando en estantes los viajes de otros. Era finalmente el momento de escribir mi propio capítulo. Los $65.000 seguían en el banco, pero la deuda que tenía con mi propia culpa mal ubicada estaba finalmente completamente saldada. El silencio que siguió a la partida de Evelyn Montgomery no fue pacífico. Era un vacío, un espacio hueco y resonante que sentía como si el aire hubiera sido succionado de mi casa, dejándome jadeando por algo real a lo que aferrarme. Me quedé parada en el pasillo durante mucho tiempo, escuchando la lluvia golpear contra la pesada puerta de roble que acababa de cerrar con llave. Mi corazón era un pájaro frenético atrapado en una jaula de costillas, pero mi mente era una biblioteca fría y silenciosa. Me di cuenta entonces de que había pasado 40 años organizando el mundo en códigos decimales Dewey, creyendo que si todo tenía un lugar, entonces todo tendría sentido. Pero no hay código para la traición de un hijo, no hay una sección en los archivos para un hijo que vende la supervivencia de su madre por un asiento en una mesa hecha de humo. Caminé por las habitaciones de mi casa, mis pisadas sonando como ecos de un siglo diferente. La casa se sentía como un museo de una vida que había sido sistemáticamente desmantelada. Miré el papel tapiz en el comedor, un desvaído estampado floral que Tyler, cuando tenía 16 años, una vez me ayudó a elegir. Se había reído de mi indecisión diciéndome que lo que yo eligiera sería hermoso porque era yo quien lo elegía. Ahora esas flores parecían ojos marchitos observándome en mi aislamiento. Yo era un banco para él. Era un recurso. Era un error logístico en una estética de alto nivel. El teléfono estaba sobre la encimera de la cocina, muerto y negro. Lo había apagado, pero aún podía sentir las vibraciones fantasma de su ira, aún podía escuchar su voz, esa voz de extraño, llamándome egoísta. Egoísta. La palabra sabía a cobre en mi boca. Pensé en la grasa bajo mis uñas del diner, pensé en el polvo en mis pulmones del sótano de la biblioteca, pensé en los miles de kilómetros que había caminado en zapatos baratos y sensatos para que él pudiera conducir un auto que costaba más que mi primera década de salarios. La ironía era una hoja dentada. Había construido a un hombre que ahora usaba las mismas herramientas que le di para cortarme de su corazón. Impulsada por una necesidad inquieta y carcomedora de claridad, hice algo que nunca antes había hecho. Me puse mi viejo impermeable, tomé mis llaves y conduje fuera de Queen Anne. No tenía un plan, solo un destino. Conduje hacia las orillas del lago Washington, hacia el vecindario donde la ceremonia había tenido lugar hacía 48 horas. Necesitaba verlo. Necesitaba ver la atmósfera que valía $65.000 de mi sangre y mis huesos. La finca era un extenso monumento de vidrio y cedro escondido tras altos muros cubiertos de hiedra. Estacioné mi viejo Volvo al otro lado de la calle, una reliquia gris abollada en un mar de pavimento negro impecable. Las rejas de hierro estaban cerradas, pero podía ver a través de los barrotes. La fiesta había terminado. Los invitados dignos se habían ido, pero los restos aún estaban allí, como los huesos de un festín dejados para los buitres. Bajé del auto y me paré bajo la llovizna, mirando el césped. Había pétalos de rosas blancas esparcidos por la hierba, volviéndose marrones y empapados en la lluvia de Seattle. Una pila de sillas alquiladas estaba bajo un dosel goteante, sus marcos pintados de oro pareciendo baratos y chillones a la luz del día. Vi un programa descartado tirado en un charco cerca de la reja. Alcancé a través de los barrotes y lo recogí. La boda Thorne Montgomery. El papel era grueso, color crema con bordes dorados. Dentro había una lista de nombres, una lista de personas que encajaban en el flujo. Vi los nombres de senadores, desarrolladores, socialités
y luego vi la sección de familia, los padres de la novia, Arthur y Evelyn Montgomery, la familia del novio, representada por el hogar Montgomery. Mi nombre no aparecía por ningún lado, ni siquiera era una nota al pie. Había sido borrada del registro oficial de la vida de mi hijo como si nunca hubiera existido. No era solo que no me hubieran invitado, era que me habían borrado para hacer espacio para la narrativa de prestigio sin esfuerzo e intachable de los Montgomery. Querían un novio que viniera de la nada, un hombre que había surgido completamente formado de un mundo de estatus, no un niño criado en una biblioteca por una viuda con las manos agrietadas. Me quedé allí, agarrando el programa empapado, y sentí una furia fría y profunda asentarse en mi estómago. No era la rabia ardiente de la mañana, era la furia de una bibliotecaria, la que sientes cuando te das cuenta de que un volumen precioso ha sido intencionalmente desfigurado. Miré la finca, las altas ventanas de las que Tyler había alardeado, y vi la verdad hueca de todo. Este era el castillo que me había prometido cuando tenía 12 años. Lo había comprado, pero me había encerrado fuera de sus puertas. Conduje a casa en un estado de aturdimiento, los limpiaparabrisas de mi auto haciendo clic como un metrónomo para mi dolor. Pero mientras pasaba por la Universidad de Washington, un pensamiento titiló en mi mente, un instinto de bibliotecaria. Si los Montgomery eran tan ricos y eran tan dignos, ¿por qué sus activos líquidos estaban congelados por una auditoría de rutina? ¿Por qué Evelyn Montgomery estaba parada en el porche de mi casa bajo la lluvia, prácticamente rogando por $65,000? Auditorías de esa escala no les pasan a los estables, les pasan a los que se derrumban. Cuando regresé a mi casa no me fui a la cama, fui a mi pequeño estudio y abrí mi computadora portátil. Pasé 40 años investigando para personas que no sabían cómo mirar bajo la superficie. Sabía cómo navegar por los registros públicos, las evaluaciones de impuestos, los archivos de litigios. Comencé a buscar el nombre Arthur Montgomery. Me tomó 4 horas. Cuanto más profundizaba, más se despegaba la estética como un papel tapiz barato. Arthur Montgomery no era un desarrollador, era una fachada. Era dueño de una serie de sociedades de cartera que eran una maraña de deuda y litigios. Encontré un aviso público de una ejecución hipotecaria sobre una propiedad en Laurelhurst, el mismo vecindario donde Tyler y Chloe planeaban comprar una casa. Encontré un gravamen fiscal del IRS por casi $500,000. Y luego encontré la evidencia más reveladora. Una demanda de una empresa de catering en Oregón presentada hace 6 meses por falta de pago por servicios prestados. Los Montgomery no eran ricos, eran estafadores. Eran una familia de fantasmas viviendo en una casa de naipes, desesperados por encontrar una nueva base sobre la cual construir. Y la habían encontrado en mi hijo. Habían visto su ambición, su hambre por un mundo que no entendía, y lo habían preparado para ser la próxima línea de crédito. Los $65,000 no eran por un contratiempo. Eran la única forma de mantener viva la ilusión un día más. Estaban usando mi fondo de jubilación para pagar la máscara que usaban mientras me miraban con desdén. Me recosté en la silla, la luz azul de la pantalla reflejándose en mis gafas. La traición se sentía aún más pesada ahora. Tyler no solo había elegido una nueva familia, había elegido una mentira, había cambiado la verdad inquebrantable y manchada de grasa de mi vida por una fantasía hueca con bordes dorados. Y la parte más desgarradora era que probablemente ni siquiera lo sabía. O peor, lo sabía. Y estaba tan desesperado por pertenecer a esa fantasía que estaba dispuesto a arruinar a su propia madre para evitar que la mentira se hiciera trizas. Miré la Space Needle a través de la ventana, una silueta afilada y fría en la noche. La lluvia se había detenido, dejando una densa niebla que oscurecía la ciudad. Me sentí como si estuviera en el fondo de un pozo profundo y oscuro. El vacío era absoluto. Mi hijo se había ido, perdido en un mundo de sombras y deudas. Mi casa estaba vacía. Mi cuenta bancaria estaba intacta, pero mi corazón era una ruina.
Pensé en el brunch que Tyler había mencionado. Más a tu ritmo. Quería que yo fuera a un restaurante barato en unos meses, después de que el brillo se hubiera desvanecido, para poder darme una palmadita en la cabeza y decirme que seguía siendo su mamá. Quería mantenerme atada con una correa de culpa y afecto mientras él y Chloe jugaban a la casita en un mundo que no podían pagar. El teléfono vibró. Lo había vuelto a encender. Un error por costumbre. Era un mensaje de texto de Tyler. Mamá, Evelyn me contó lo que le dijiste. No puedo creer que hayas sido tan cruel con ella. Ella está tratando de recibirte en nuestro círculo y la echaste como a un perro. Estamos en Maui ahora. Pero Chloe no ha dejado de llorar. El lugar amenaza con enviar la factura a cobranzas. Si eso pasa, nuestro crédito está arruinado antes de siquiera comenzar. ¿Realmente me odias tanto? ¿Son $65,000 más importantes para ti que el futuro de tu único hijo? Solo envía el dinero, por favor. Te lo ruego. No dejes que los Montgomery nos vean así. No dejes que los Montgomery nos vean así. No estaba preocupado por mí. Estaba preocupado por su posición en una casa de naipes. Estaba preocupado de que los estafadores se dieran cuenta de que él no era un pozo tan profundo como esperaban. No respondí. No podía. Las palabras eran un humo espeso y sofocante en mi garganta. Fui a la cocina y me paré sobre el fregadero, mirando el desagüe. Recordé un día en que Tyler tenía 8 años. Se había caído de su bicicleta y se había raspado la rodilla hasta el hueso. Lo había cargado 3 cuadras a casa, con mi propia espalda dolorida, y había limpiado la herida, diciéndole que dejaría una cicatriz, pero que sería más fuerte por ello. Me había mirado con una confianza tan absoluta, un amor tan puro. ¿Dónde estaba ese niño? ¿Estaba todavía allí, enterrado bajo el orgullo y la seda, o los Montgomery lo habían borrado sistemáticamente, así como habían borrado mi nombre del programa de bodas? La realización de su transformación total me golpeó con la fuerza de un maremoto. Me desplomé sobre el piso de la cocina, mis rodillas golpeando el linóleo con un ruido sordo. Lloré entonces, no un llanto suave y delicado, sino un lamento crudo y gutural que resonó por la casa vacía. Lloré por el niño que quería comprarme un castillo. Lloré por la viuda que trabajó 3 empleos. Lloré por la bibliotecaria que creía que cada historia tenía un final justo. Lloré hasta que mi garganta estaba en carne viva y mis ojos se hincharon y cerraron. Estaba en el fondo del abismo. Estaba en el vacío. La casa parecía cerrarse sobre mí. Cada libro en los estantes, cada fotografía en la repisa, cada recuerdo en los rincones era un recordatorio de un fracaso que no podía nombrar. Le había dado todo, y al hacerlo le había dado el poder de destruirme. Había estado tan ocupada siendo su ancla que nunca me di cuenta de que él era un barco que quería hundirse. Me quedé en el piso durante horas, el frío del linóleo filtrándose en mis huesos. Observé las sombras de los árboles bailar en el techo, distorsionadas por las luces de la calle afuera. Me sentí como un fantasma en mi propia vida. Había sido borrada por mi hijo, insultada por su suegra y usada por una familia de estafadores. Era una nota al pie en una tragedia de vanidad. Pero cuando la primera luz del amanecer comenzó a filtrarse sobre el horizonte, un nuevo sentimiento comenzó a agitarse bajo el dolor. No era esperanza, aún no, era una claridad fría y silenciosa. Yo era una bibliotecaria. Mi trabajo era preservar la verdad, proteger los registros, asegurarme de que los hechos permanecieran incólumes ante los caprichos de los poderosos. Los Montgomery querían $65,000, querían mi silencio, querían mi casa, pero habían subestimado a la mujer que había pasado 40 años en los archivos. Se habían olvidado de que una bibliotecaria sabe dónde están enterrados los cadáveres porque es ella quien archivó los informes. Me levanté, mis articulaciones crujiendo, mi cuerpo sintiéndose como hierro oxidado. Fui al fregadero y me eché agua fría en la cara. Me miré en el espejo, mis ojos estaban rojos e hinchados. Mi piel estaba pálida, pero la línea de mi mandíbula era firme. Ya no era solo Martha Thorne, la madre invisible, era la guardiana de la historia Thorne y había terminado de ser una nota al pie. Miré el teléfono. Había un nuevo correo
no de Tyler, sino de Arthur Montgomery. Martha Evelyn me cuenta que ha habido cierta confusión. Valoramos enormemente nuestra relación con la familia de Tyler. Resolvamos esto en privado. He programado una reunión con nuestros asesores financieros en Bellevue mañana por la tarde. Tyler mencionó que quizás necesites ayuda para navegar las complejidades de tus activos de jubilación. Estamos felices de ayudarte a gestionar tus fondos para que esta factura pueda liquidarse sin más estrés. Pasaremos a recogerte a las 2. Querían gestionar mis fondos. Venían por lo último de mi médula. Miré la Space Needle, afilada e inflexible a la luz de la mañana. Me di cuenta entonces de que no venían a recogerme para una reunión. Venían a ver si la base finalmente se había agrietado. Pero mientras me paraba en mi cocina, la luz gris de Seattle llenando la habitación, supe que la base no estaba hecha de mármol ni de pan de oro. Estaba hecha de 40 años de determinación y era mucho más fuerte de lo que ellos creían. Abrí mi computadora portátil de nuevo. Esta vez no miré los gravámenes fiscales. Miré los nombres de los senadores y socialites en el programa de bodas. Comencé a cruzar referencias con el historial de litigios de los Montgomery. Encontré un hilo común, un patrón de deudas impagas, promesas rotas y escalada social construida sobre las espaldas de los incautos. Los Montgomery no eran solo estafadores, eran una plaga, y Tyler los había traído a mi puerta. El vacío todavía estaba allí, un hoyo profundo y oscuro en mi corazón donde solía estar mi hijo. Pero la oscuridad ya no estaba vacía. Estaba llena de un propósito silencioso y frío, propio de una biblioteca. No iba a ir a Maui. No iba a ir a un brunch. Iba a una reunión en Bellevue. Y me llevaba los archivos conmigo. Fui al armario y miré la caja que contenía el vestido de seda azul marino. Ya no sentía el impulso de tirarlo. Lo saqué y miré el azul profundo y hermoso. Era el color del agua que rodeaba mi ciudad. Profundo, frío y capaz de ahogar a quienes no respetaban su poder. No iba a ser la víctima en su historia, iba a ser el final que nunca vieron venir. Me senté y comencé a escribir. No un cheque, no una disculpa. Comencé a escribir una carta a mi viejo amigo, Silas Vance. Era un contador forense jubilado especializado en auditorías forenses. Había sido un cliente habitual de la biblioteca durante 30 años, un hombre que amaba la verdad tanto como yo. Silas, escribí, tengo una historia que necesita organizarse. Es una tragedia de dignidad y deuda, y creo que es hora de que auditemos el hogar Montgomery. Miré hacia afuera, hacia la mañana de Seattle, la niebla finalmente levantándose para revelar la belleza dentada de la ciudad. El vacío todavía estaba allí, pero ya no estaba cayendo. Estaba parada al borde, mirando hacia abajo, y por primera vez en mucho, mucho tiempo no le temía a la oscuridad. Era yo quien sostenía la luz. El aire matutino en Seattle era un frío cortante y mordaz que parecía atravesar la antigua madera de la casa estilo Craftsman. Me paré en mi cocina, observando el vapor elevarse de mi té, mis ojos fijos en el camino de entrada. Había pasado las últimas horas de la oscuridad revisando archivos digitales, pero ahora, mientras la luz gris finalmente se apoderaba de la ciudad, necesitaba un testigo. Necesitaba a alguien que entendiera el lenguaje de los números tan bien como yo entendía el lenguaje de los libros. Silas Vance era ese hombre. Tenía 75 años ahora, un contador forense jubilado que durante 30 años había venido a la biblioteca todos los martes a las 2 para leer las revistas financieras. Habíamos compartido 1000 conversaciones silenciosas a lo largo de las décadas, dos personas que encontraban consuelo en el orden de las cosas, él en los libros de contabilidad y yo en los estantes. Cuando su sedán azul oxidado entró en el camino de entrada a las 8 en punto, sentí un destello de algo que no había sentido en días. No era esperanza, no exactamente, pero era un terreno sólido, un puente construyéndose sobre el vacío. Silas bajó del auto, sus movimientos lentos y deliberados, un grueso maletín de cuero agarrado en su mano. Miró hacia arriba a mi casa, luego a mí parada en el porche, y asintió con una sola inclinación solemne de cabeza. Él sabía.
Aún no conocía los detalles, pero conocía el peso de una historia que había salido mal. «Marta», dijo al llegar al último escalón. Su voz era como hojas secas, quebradiza pero clara. Sonaste como una mujer que había encontrado un fantasma en los estantes cuando llamaste anoche. Encontré todo un cementerio, Silas, respondí, retrocediendo para dejarlo entrar. Por favor, la tetera está lista. Nos sentamos a la pesada mesa de roble en mi comedor, la misma mesa donde solía ayudar a Tyler con su tarea, la mesa donde me había sentado en silencio durante 48 horas. Silas no pidió un preámbulo, simplemente abrió su maletín y sacó su propia computadora portátil, sus dedos flotando sobre las teclas con la memoria muscular de un hombre que había pasado toda una vida buscando la verdad oculta entre líneas. Le entregué el programa de bodas empapado que había recogido de la finca del lago Washington y las impresiones de los litigios que había encontrado. «La nueva familia de Tyler», dije, mi voz apenas un susurro. «Los Montgomery. Dicen que son personas de estatus. Dicen que son dignos». Silas ajustó sus gafas, sus ojos entrecerrándose mientras escaneaba los nombres. No habló durante mucho tiempo. El único sonido era el tic-tac del reloj de pie en el pasillo y el distante rumor del tráfico en la avenida 15. Lo observé trabajar, su ceño fruncido mientras accedía a bases de datos que ni siquiera sabía que existían. El silencio de la casa se sentía diferente con Silas allí. Ya no era el silencio del abandono, era el silencio de un laboratorio. «Estatus», murmuró Silas finalmente, con una sonrisa sombría rozando sus labios. «Es una palabra fascinante, Martha. En el mundo financiero, el estatus a menudo es solo una capa elegante de pintura sobre un muro que se desmorona. Encontraste los gravámenes fiscales, ¿verdad? Al IRS no le importa la estética. Les importa el hecho de que Arthur Montgomery no ha pagado ni un centavo en impuestos sobre la renta personal desde 2019. «¿Es tan malo como pensaba?», pregunté. Silas giró la computadora portátil hacia mí. «Es peor. No solo están en quiebra, Marta. Son insolventes. Esta finca donde celebraron la boda no es de ellos. Es propiedad de una corporación en Delaware a la que Arthur está siendo demandado actualmente por mala gestión. Básicamente se instalaron en un activo corporativo para montar una fantasía. La auditoría en el extranjero que Tyler mencionó... Eso no es una auditoría, es una orden de congelación de un tribunal de quiebras en las Islas Caimán. Son un vacío, Marta, un agujero negro que ha estado absorbiendo los activos de cualquier tonto, lo suficientemente crédulo como para creer sus mentiras». Sentí que la sangre se me iba de la cara. Mi hijo no solo se había casado con una familia de presumidos, se había casado con un sindicato de fracasados. Y yo era el próximo objetivo. «Quieren $65,000 por el catering y el lugar», dije. Le dijeron a Tyler que me pidiera un préstamo. Silas soltó una risa corta y aguda. «¿Un préstamo? Eso es precioso. Marta, si les das ese dinero nunca volverás a ver un centavo. No porque no quieran devolvértelo, sino porque no tienen con qué devolvértelo. Cada dólar que tienen está comprometido con 100 acreedores diferentes. No buscan un préstamo, buscan un donante, buscan una madre que ame a su hijo lo suficiente como para prenderse fuego para mantenerlo caliente». Miré el papel tapiz floral, el desvaído estampado que una vez amé. Pensé en Tyler al teléfono llamándome egoísta. Pensé en él en el aeropuerto, su voz llena de la arrogancia de un extraño. Él creía la mentira. La quería tanto que estaba dispuesto a ver a su madre como la villana de su historia solo para mantener a los Montgomery como los héroes. La realización fue un dolor físico, un dolor agudo en las articulaciones. No era solo una víctima de su estafa, era un cómplice de su propio engaño. «Vienen aquí a las 2», le dije a Silas. «Evelyn y Arthur. Dijeron que quieren gestionar mis fondos, quieren ayudarme a navegar mis activos de jubilación». Los ojos de Silas se agudizaron. «Van por la casa, Martha.
Una casa estilo Craftsman en Queen Anne, totalmente pagada. Para gente como los Montgomery, eso no es un hogar, es una garantía. Quieren poner sus nombres en la escritura o convencerte de que saques una hipoteca inversa de la que puedan quedarse con una parte. Están desesperados y la gente desesperada es muy buena para sonar como si te estuvieran haciendo un favor. Me levanté y caminé hacia la ventana. La Space Needle era una aguja de acero frío contra las nubes. Me di cuenta entonces de que mi dignidad, eso de lo que Tyler seguía hablando, nunca había sido algo que me faltara. Era algo que a ellos les faltaba. Yo tenía una vida de integridad, de trabajo silencioso, de 40 años de servicio. Tenía un hogar comprado con salarios honestos. Tenía una historia documentada en los archivos de la biblioteca y en los corazones de las personas a las que había ayudado. Yo era la digna, ellos eran los vacíos. «¿Qué hago, Silas?», pregunté. «Solo soy una bibliotecaria». Silas se levantó y caminó hacia mí. Puso una mano en mi hombro, su tacto ligero pero firme. «No eres solo una bibliotecaria, Marta. Eres una mujer que sabe cómo encontrar cualquier cosa. Eres una mujer que sabe que la información es la única moneda que nunca se devalúa. No vamos a darles un cheque, les vamos a dar un espejo». Pasamos las siguientes 4 horas preparándonos. Silas me mostró cómo organizar los documentos en una secuencia táctica. No solo teníamos gravámenes fiscales, teníamos los nombres de otras madres a las que habían estafado, teníamos los detalles de la demanda de los proveedores de catering en Oregón, teníamos la evidencia de la ocupación ilegal de la finca corporativa. Silas me ayudó a redactar una serie de preguntas diseñadas para pelar las capas de la estética hasta que la podredumbre quedara expuesta a la luz. Mientras trabajábamos, sentí que la chispa de autoestima que había titilado bajo la lluvia comenzaba a crecer hasta convertirse en una llama fría y constante. Miré las fotos en la repisa de la chimenea y por primera vez no vi a un hijo que había perdido. Vi a un hombre que había tomado una decisión, y las decisiones tienen consecuencias. Ya no iba a ser el puente silencioso, iba a ser el muro contra el que finalmente chocara. «¿Necesitas ponerte el vestido?», dijo Silas de repente, señalando la caja cerca de la puerta. «¿El vestido de novia?», pregunté confundida. «¿El que no me invitaron a usar?». «El que te compraste para ti», corrigió. «Póntelo». «No por ellos, por ti. Muéstrales que no eres una reliquia vintage para ser gestionada. Muéstrales que eres la dueña de esta casa y que tu valor no es una decisión logística». Vacilé. Luego asentí. Subí las escaleras y me puse el vestido de seda azul marino. Me quedaba perfecto, la tela fresca contra mi piel. Me puse las perlas. Me miré en el espejo y no vi a una viuda sentada en una casa esperando a estar sola. Vi a una mujer que había sobrevivido a la grasa del diner y al polvo de la biblioteca. Vi a una mujer armada con la verdad. Bajé y Silas se puso de pie, con una mirada de genuina admiración en sus ojos. «Martha Thorne», dijo suavemente, «te ves como el final de un libro muy importante». «Me siento como el comienzo de uno, Silas», respondí. Se fue a la 1:30, dejando su computadora portátil y una carpeta de documentos sobre la mesa. «Estaré en mi auto calle abajo», dijo. «Si me necesitas, solo abre la puerta principal, pero no creo que lo necesites. Has pasado 40 años colocando en estantes las historias del mundo. Sabes exactamente cómo termina esta». Me paré en el centro de mi sala de estar, el silencio de la casa ahora lleno de una energía táctica y eléctrica. Miré el reloj. 1:45. A las 2, los Montgomery llegarían en su SUV negro. Subirían los escalones de mi porche con sus sonrisas de lástima y su intención depredadora. Intentarían gestionarme, intentarían convertir mi jubilación en sus activos líquidos. Me di cuenta entonces de que las palabras de Tyler, los Montgomery son personas de estatus, eran la tragedia suprema. Había confundido fama con excelencia y riqueza con valor. Había mirado el pan de oro en el programa y no había visto el papel empapado debajo. Había querido una madre que fuera una estética, pero tenía una madre que era una bóveda. Y hoy la bóveda se iba a abrir.
Fui a la cocina e hice una tetera de té fresco. Coloqué las tazas, las buenas, las que habían estado en mi familia durante generaciones. Ya no sentía las vibraciones fantasma del teléfono. Ya no sentía el peso de la etiqueta de indigna de Tyler. Me sentía como una bibliotecaria que finalmente había encontrado el volumen perdido en una colección largamente inactiva. Estaba lista. Cuando escuché el crujido de llantas en el camino de entrada exactamente a las 2 de la tarde, no me estremecí. Me paré junto a la ventana y observé a Evelyn Montgomery bajar del sub. Hoy llevaba un abrigo diferente, de lana color crema, que probablemente costaba más que mi primer año de salario en la biblioteca. Arthur estaba con ella, un hombre alto que se comportaba con la rígida confianza artificial de alguien que nunca se había ganado realmente la sala por la que caminaba. Parecían la portada de una revista. Parecían el futuro que Tyler quería. Respiré hondo, alisando la seda azul sobre mis caderas. Sentí el peso de las perlas alrededor de mi cuello, un peso que se sentía como una armadura. Caminé hacia la puerta principal y la abrí antes de que pudieran tocar el timbre. «Martha», dijo Evelyn, su voz un trino de calidez artificial. Me miró, sus ojos abriéndose ligeramente al notar el vestido y la firmeza de mi mandíbula. «Oh, te ves encantadora. ¿Vamos a algún lado?» «Lo estamos, Evelyn», dije, mi voz sonando como el tono profundo y constante de las campanas de la biblioteca. «Vamos a tener una conversación sobre la dignidad. Por favor, pasen». Entraron a mi casa, sus ojos escaneando inmediatamente la habitación, evaluando el valor de los muebles, el estado de la pintura, los activos líquidos de una mujer que pensaban que ya habían conquistado. Los guié al comedor, a la mesa donde las carpetas de Silas estaban dispuestas como un plan de batalla. «Tyler está tan preocupado por ti, Martha», dijo Arthur, tomando asiento sin esperar a que se lo ofrecieran. «Nos dijo que estabas teniendo dificultades con las finanzas de la boda. Entendemos que es mucho para procesar a tu edad, pero Evelyn y yo estamos aquí para ayudar. Tenemos un equipo en Bellevue especializado en este tipo de transiciones». «Una transición», repetí, sentándome a la cabecera de la mesa. «Esa es una palabra interesante, Arthur. ¿Transición de qué a qué?» Evelyn se inclinó hacia adelante, su sonrisa tensa. «De una casa que es demasiado grande para ti, querida, de activos que solo están ahí sin hacer nada. Podemos ayudarte a poner ese dinero a trabajar para Tyler, para Chloe, para la familia de la que finalmente formas parte». La miré en la precisión quirúrgica de su rostro y sentí un profundo sentido de lástima. Era un fantasma que atormentaba una vida que no podía pagar. Era una estafadora que finalmente se había encontrado con una mujer que sabía cómo revisar los registros. «He estado haciendo mi propia investigación, Evelyn», dije, abriendo la primera carpeta. «Soy bibliotecaria, ya ves. Soy muy buena para encontrar cosas que la gente ha tratado de esconder en la oscuridad». La habitación se enfrió. La postura segura de Arthur se alteró solo una fracción. La sonrisa de Evelyn flaqueó, sus ojos dirigiéndose a la carpeta. «Encontré los gravámenes fiscales, Arthur», continué, mi voz calmada e inquebrantable. «Encontré la demanda de los proveedores de catering en Oregón. Encontré la orden de congelación de los activos líquidos que Tyler mencionó. Parece que su contratiempo es en realidad un colapso. Y tengo curiosidad. ¿Lo sabe Tyler? ¿Sabe mi hijo que se ha casado con una familia de sombras?» El rostro de Arthur se oscureció. La confianza artificial reemplazada por una ira aguda y desesperada. «No tienes idea de lo que dices, Martha. Eres una oficinista de biblioteca de un suburbio polvoriento»,